Listo, profe. Sí, igual a mí me sale la noche para ayudar a habilitar. Bueno, pues vamos a... Ay, perdón. Nosotros no hemos terminado con la parte de glándulas. Ya me iba a ir para tejidos conectivos. Ok, la última clase quedamos acá en epitelios. Vamos a ver hoy lo que son el epitelio glandular o glándulas. Bueno, como hablamos la semana pasada, las glándulas se originan a partir de los epitelios. Entonces, algunas células epiteliales, en vez de permanecer en la parte superior, ¿cierto? En donde están sobre la lámina basal, algunas penetran el tejido conectivo. Conservan su envoltura de lámina basal y se van a especializar ya sea en una glándula exocrina o una glándula endocrina. Ahorita les digo cuál es la diferencia. Bueno, entonces estas glándulas van a desarrollar y penetrar en el tejido conectivo, ¿cierto? Y alrededor de ellas llevan esa lámina basal. Los epitelios glandulares, entonces, elaboran sus productos de forma intracelular. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la misma célula forman lo que son los gránulos secretorios o una especie de vesícula secretoria donde va a almacenar esos productos que posteriormente van a secretar. Entonces, ¿cómo lo hacen? Mediante la síntesis de macromoléculas que suelen agrupar y almacenar en vesículas llamadas gránulos secretorios. Bueno, ojo, esto lo hacen la mayoría de glándulas, pero hay algunas excepciones, ¿como cuál? Por ejemplo, hay una glándula endocrina que su forma es de tipo folicular. ¿Qué quiere decir? Es una estructura esférica, la cual es hueca por dentro. Entonces, las mismas células glandulares forman esa estructura y en vez de mantener su secreción dentro de su citoplasma, dentro de su vesícula secretoria, esto lo almacena en esa cavidad que genera, ¿sí? Y la misma envoltura que ellos generan evita que esa secreción salga. Posteriormente, lo que hace es reabsorber y enviarla a través, ya sea de los vasos sanguíneos o linfáticos, ¿sí? Bueno, ahorita iremos a ver ese tipo de glándula de tipo folicular. Mira, acá tenemos entonces en un diagrama donde nos está representando cómo esos epitelios penetran el tejido conectivo que está inmediatamente debajo. Mire, ahí está la lámina basal y el mismo epitelio que penetra conserva esa lámina basal como envoltura, ¿cierto? Y se va a especializar, ya sea en una glándula endocrina folicular, como la que les hablé ahorita. Mire, acá es donde almacena el producto de secreción, ¿cierto? Forma como una especie de estructura cerrada, una cavidad, y ahí en ese hueco es donde va a almacenar el producto de secreción porque no es capaz de mantenerlo en su vesícula secretoria o en su gránulo secretorio. O se puede convertir en una glándula endocrina cordonal. Esta sí conserva su producto de secreción dentro de la estructura intracelular, o una glándula exocrina, la cual también conserva su secreción dentro de su estructura intracelular. Bueno. El contenido de estas secreciones pues va a ser muy variado y depende de la glándula encargada de su síntesis. Entonces, por ejemplo, se pueden producir hormonas como lo hacen las glándulas endocrinas. Un ejemplo de esta sería la insulina producida por las células de los islotes de Langerhans. Estos son células endocrinas presentes en el páncreas. Producción de una enzima, entonces como lo que es la amilasa salival de la glándula parótida o la secreción rica en bicarbonato de la glándula de Brunner del duodeno.
producción de una lágrima, que es una secreción acuosa fabricada por la glándula lacrimal o lacrimal. Bueno, estos son solamente algunos ejemplos. Hay muchos más: producción de sebo, producción de leche, producción de sudor, producción de saliva. O sea, hay infinidades de secreciones. Eso depende de la glándula que la está produciendo y en el órgano que se encuentre y según la necesidad que se requiera. Bueno, se han definido dos tipos principales de glándulas. Esta es la clasificación más grande, en función al mecanismo de secreción de sus productos. O sea, a través de qué envía esta glándula sus productos de secreción. Entonces tenemos las glándulas exocrinas. Se le dicen glándulas exocrinas a todas estas que posean conductos. Entonces, si la glándula posee conducto, se le llama glándula exocrina. Y tenemos las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas carecen de conducto, o sea, ya no van a poseer conductos. Entonces, ¿cómo van a enviar sus secreciones? A través de los vasos sanguíneos o vasos linfáticos. Bueno, vamos a hablar primero que todo de las glándulas exocrinas. Estas poseen muchas clasificaciones, a diferencia de las endocrinas, que solamente vamos a ver solamente una clasificación. De las exocrinas hay muchísimas clasificaciones. Bueno, primero, de las glándulas exocrinas se puede utilizar una clasificación basada en el tipo de secreción sintetizada por la glándula. Entonces, por el tipo de secreción sintetizada por la glándula, tenemos la secreción serosa. La secreción serosa es una secreción acuosa, quiere decir muy líquida. Por ejemplo, la saliva es una secreción serosa, el sudor es un tipo de secreción serosa, las lágrimas es un tipo de secreción serosa. Bueno, ejemplo, está la glándula parótida, la cual produce la mayor componente de la saliva. Entonces, el producto de secreción de las glándulas serosas es un suero que es agua y proteínas y obviamente, pues al tener proteínas, es de naturaleza proteica. ¿Cómo lo vamos a identificar al microscopio? Al microscopio, pues vamos a encontrar que las glándulas van a tomar, sus gránulos secretorios van a tomar, o sea, cuando estoy hablando de gránulos secretorios, el nombre pareciera que hiciera referencia a punticos. No, gránulo secretorio es la vesícula que almacena en la glándula la secreción. ¿Listo? Bueno, entonces sus gránulos secretorios van a tomar una coloración rosa a rojo y los núcleos de la célula glandular van a ser morados como siempre. Esa es la forma para identificar una glándula serosa. ¿Sí? Toma esa coloración rosada a rojizo y sus núcleos van a ser morados como siempre. Bueno, acá tenemos esta fotografía, pertenece a glándula parótida. La glándula parótida es una glándula, como ya los dije, salival mayor, quiere decir que esta es la que proporciona la mayor cantidad de saliva y así la vemos de cerca, mire. Es una glándula totalmente serosa. Si la vemos en menor aumento, entonces acá nos va a mostrar otras estructuras que las iremos a ver más adelante. Sí, por ahora no hay necesidad de, pero si quieres las nombro para que vayan aprendiendo qué más se puede ver dentro de una glándula. Entonces, dentro de una glándula, esta es una glándula de la parte digestiva, se le llama una glándula salival mayor, la cual tiene una envoltura en su parte externa, una cápsula, ¿cierto?, de tejido conectivo. De ella se van a derivar esto, que tiene el número 1, que son los tabiques, ¿sí? Los tabiques es el mismo tejido conectivo proveniente de la cápsula que lo que va a hacer es subdividir la glándula en grupos más pequeños. Mire, como este que está acá, donde le están marcando con el número 2, ¿cierto? Esos punticos ahí el libro le está marcando y esa es la subdivisión que está haciendo este tejido conectivo llamado tabique. Lo que está haciendo acá, entonces, es formar lo que se llama el lóbulo. Entonces, esta sección grande se llama el lóbulo y de estos tabiques se subdivide más tejido conectivo más pequeño, más delgado y lo subdivide ese lóbulo en secciones más pequeñas que se le llaman lobulillos. De ahí el nombre que se le da a los conductos que llevan la secreción. Entonces, los conductos que están dentro del lóbulo
ojo que sería toda esa estructura grande, se le llamarían conductos intra, o sea, porque están dentro del lobo intralobulillar. ¿Listo? Pero los que se encuentran acá en los tabiques, donde está el tejido conectivo más abundante, por fuera del lóbulo, se le llaman conductos interlobulillar. ¿Cómo sé si un conducto es intra o inter? Primero que todo, para que sea intralobulillar tiene que estar dentro del lóbulo. Segundo, los intralobulillares observen que son un poco más pequeños que los interlobulillares. Algunos tienen tamaño medio, casi igual de grandes, observen, ¿sí? Pero la mayoría van a estar más pequeños. Bueno, observe acá, cada una de estas divisiones grandes son un lóbulo, quiere decir que este es un lóbulo, este es otro lóbulo, este es otro lóbulo y el que está por allá es otro lóbulo. Y las subdivisiones más pequeñitas son los famosos lobulillos. ¿Listo? Bueno, esto que ven en blanco acá, esto que ven en blanco acá no son conductos, sino es tejido adiposo o adipocitos que están dentro de la glándula. Eso es común verlo porque el tejido adiposo se mete en todos lados. Entonces hay que tener cuidado porque ahorita vamos a ver una glándula que son las mucosas y se ven blancas, pero los adipocitos ven un poco diferentes. Entonces vamos a ver la siguiente. Glándula mucosa. Una glándula mucosa es una glándula viscosa, o sea, la secreción es viscosa, como por ejemplo, ¿qué? Los mocos. Los mocos son un tipo de secreción mucosa. Mira que tienen casi el mismo nombre. Las glándulas salivales menores del paladar también tienen ese tipo de secreción mucosas. Las células caliciformes de las fosas nasales, de la tráquea, la del intestino delgado, tienen esa secreción mucosa. Las secreciones mucosas son espesas, viscosas debido a la glucosilación de sus productos y la función que tienen es una función protectora y lubricante. De ahí que se encuentran en los sitios que acabo de nombrar, por ejemplo, intestino delgado, intestino grueso, fosas nasales, la tráquea. ¿Sí? Vamos a encontrar este tipo de secreción. Bueno, ¿cómo vamos a identificar una glándula mucosa? Las glándulas mucosas es al contrario del anterior. Los gránulos saquitarios, en vez de verse rosados a rojos, estos gránulos se ven pálidos, casi blancos, casi blancos. Sí, a veces toman un poquito de tonalidad, ya sea un poquito rojiza pero pálida, o como en este caso, como una azul súper claro. Sí, pero mire que tiene el fondo blanco. Bueno, acá tenemos la membrana de cada célula glandular, mira, sí que eso sí se colorea, y los gránulos pues están pálidos. Los núcleos están periféricos, ahorita vamos a ver la clasificación de esta glándula por la forma, porque también se puede clasificar por la forma. Bueno, entonces, esta sería una glándula mucosa. Mucosa. ¿Se acuerdan de las células caliciformes que vimos en el intestino, no? Si se dieron cuenta, esas eran pálidas, casi blancas, porque el tipo de secreción era mucosa. Bueno. Y por eso les dije que tengan cuidado acá, porque estos son adipocitos. Los adipocitos son totalmente blancos y son redondeados. Ojo, acá la glándula tiene sus divisiones porque esto es un conjunto de células glandulares que forman una estructura. Y observe que se le ven la membrana de cada una de las células glandulares. En un adipocito no se ve de esa forma. Y tenemos las glándulas mixtas. Las glándulas mixtas son aquellas que tienen una combinación de los dos tipos de glándula. Ejemplo, la glándula sublingual o la glándula submaxilar. Sería un tipo de glándula mixta. Mire que ahí están nombrando las glándulas salivales mayores, pero en las glándulas salivales menores también vamos a ver mixtas. Y generalmente se le llama a esta glándula seromucosa, ¿cierto? O sea, cuando usted en los libros vea seromucosas, quiere decir que esa glándula salival menor está compuesta por estructuras serosas y estructuras mucosas. Mira, acá entonces tenemos, ojo, otra cosa, esta palabra glándula mixta se utiliza tanto para clasificar glándulas exocrinas con este tipo de secreción mixta, pero también se utiliza cuando
una glándula tiene tanto secreción exocrina como secreción endocrina y por eso se le dice mixta. Ejemplo, el páncreas. El páncreas tiene los dos tipos de secreciones. Otro ejemplo sería el hígado, que tiene tanto secreción exocrina como secreción endocrina. Pero se le dice mixta en este caso por otro tipo de clasificación. En este caso es mixta por el tipo de secreción, pero en clasificación de glándulas exocrinas. Hay que tener cuidado porque seguro van a leer por ahí que dicen que el páncreas es mixto porque tiene exocrino y endocrino. ¿Listo? Pero esta clasificación es en base a las exocrinas y al tipo de secreción que está produciendo. Bueno, teniendo claro esto, vamos a ver entonces las características de la mixta. Miren, tiene estructuras serosas, ahí con las que están en el número 3. Las que tienen el número 1 son las estructuras mucosas, pero observen que hay un número 2 en una serosa. ¿Por qué? Es diferente a esta. Esta sería una glándula serosa completa, pero observe que esta está alrededor de la mucosa. Mire, acá como esta, aquí como esta, aquí como esto. Esto también lo van a ver en los libros y a esto se le llama semiluna serosa. Y es común verlo en la glándula submaxilar, en la glándula sublingual o en las glándulas salivales menores que son seromucosas. Este tipo de estructura, así envolviendo una mucosa. Y a esto se le llaman semilunas serosas. ¿Listo? Y acá está el que tiene el número 4, eso es un conducto. Acá está bien cerca, esta fotografía no tenía conducto, así que no se preocupe, pero sí los tienen. Acá, mire, esta no tiene conducto, pero acá en la vista lejana, ahí se ve. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, esto sería una glándula mixta. Vamos a ver otro ejemplo. Esta también es mixta, se ve diferente, sí. No tiene tantas estructuras cerosas, pero se ven acá las semilunas cerosas. Vea, semiluna cerosa, esta está más pálida. Si ve la coloración, está más pálida que esta. Lo que les dije anteriormente también, no todas las coloraciones van a quedar igual. Si el colorante está más intenso, si está más débil, pues se va a ver más oscuro o más claro. Mira, ahí está, entonces se crece semiluna cerosa, mira, ahí se la está marcando, semiluna cerosa, esta sería una glándula serosa completa, esto sería un conducto y lo que son las glándulas mucosas. Bueno, ese sería un tipo de clasificación de estas glándulas exócrinas. Tenemos otro tipo de clasificación. Bueno, existe otro sistema de clasificación que se sustenta en el mecanismo de liberación de los productos de secreción por parte de la glándula. ¿Qué quiere decir? Pues, cómo funciona, ¿cierto? Y qué lleva, bueno, qué lleva, no, o los componentes de esta glándula como tal, cómo funciona. Tenemos la secreción merocrina. En la secreción merocrina, este mecanismo de secreción, entonces lo que hace es almacenar la glándula, el producto de secreción y posteriormente liberarlo. Eso es todo. Eso es la secreción merocrina. Almacenarlo y posteriormente secretarlo. Esto lo hace la mayoría de glándulas. Tenemos la secreción apocrina. Bueno, hace lo mismo que la anterior. Almacena el producto de secreción. Posteriormente lo libera, pero se lleva parte del citoplasma. Y esa parte que del citoplasma que se lleva son lípidos. Un ejemplo de esto, un ejemplo muy notorio de esto es la glándula mamaria. El producto de secreción, ¿cuál es? La leche, ¿cierto? Pero se han visto que la leche es un poco grasosa y es debido a esa parte del citoplasma que es liberado, que son lípidos. Tenemos la secreción holocrina. Bueno, la secreción holocrina, la glándula muere y se convierte en el producto de secreción. Un ejemplo también muy notorio de este son las glándulas sebáceas, las que encontramos en la piel, la que nos da ese aspecto grasoso en la piel. Bueno, esas glándulas sebáceas lo que hacen es morir para posteriormente ser secretadas. Ya eso le llama una secreción holocrina. Bueno, esto no se puede ver al microscopio, ¿sí? Entonces acá lo que estamos viendo es una gráfica
de las tres tipos de glándulas o el mecanismo de liberación. Mira, secreción merocrina, el producto de secreción apocrina, el producto de secreción más parte del citoplasma, y secreción holocrina, que sería la totalidad de la glándula muere para ser liberada. Ojo, en la última, en la secreción holocrina, no quiere decir que la glándula desaparezca, no. Esta tiene capacidad mitótica. ¿Qué quiere decir? Que no, continuamente la estructura, no la glándula que muere, sino la estructura que la está envolviendo, ahí hay células con capacidad mitótica que están produciendo continuamente glándulas sebáceas. Por eso nosotros llegamos a la adulta y aún producimos barros y demás y mantenemos esa piel grasosa debido a estas glándulas. No es que usted muera, perdón, la glándula muera y desaparezca, no. La envoltura, lo que la envuelve o lo que la está conteniendo, tiene esa capacidad mitótica. Bueno, algunos autores consideran la producción de gametos, o sea, ovocitos y espermatozoides como un tipo de secreción. Ojo, dije solamente algunos autores. Y los que la consideran como secreción le dieron este nombre que sería la secreción citocrina. Bueno, otra clasificación que tiene las glándulas exocrinas es por el número de células. Entonces, por el número de células hay glándulas unicelulares. El ejemplo más destacado son las células caliciformes. Y tenemos las multicelulares. Quiere decir que esta consta de varias células y forman una estructura. Ya esa estructura, ojo, apréndanse el nombre porque lo vamos a escuchar mucho, se llama adenómero, que sería la porción secretora de la glándula. Adenómero. Adenómero. Entonces, las multicelulares están conformadas por esos adenómeros, que es una asociación de varias células glandulares. Y sería la porción secretora. Ese da el nombre. Bueno, glándulas exocrinas unicelulares. La célula caliciforme, que la hemos visto, la hemos nombrado desde epitelios, se localiza en el revestimiento epitelial de los intestinos delgado y grueso y la porción conductora de las vías respiratorias. Constituye el ejemplo más destacado de una glándula exocrina unicelular. El mucinógeno, que se libera a raíz de la exposición a compuestos nocivos o a moléculas neurotransmisoras produciendo una sustancia resbaladiza llamada mucina. Ahí la vemos. Esta es una fotografía de colon. Como sé que es colon, pues acá vemos, bueno, esto lo iremos a ver cuando veamos el sistema digestivo. Es diferente al intestino delgado porque no tiene esas estructuras alargadas que vieron, que son las vellosidades que son propias del intestino delgado. El colon solamente tiene unas pequeñas ondulaciones. No es estómago porque en el estómago no están presentes estas células caliciformes. Mira, ahí está el epitelio cilíndrico simple. ¿Sí ve? Acá se ve. En algunas partecitas, mire que hay zonas que no se ve y están las células caliciformes. Están estas glándulas tubulares que son propias del intestino delgado y grueso, que después las iremos a ver, que son las criptas de Lieberkühn. Bueno, y tenemos las glándulas exocrinas multicelulares. Entonces, las células secretoras forman asociaciones para actuar conjuntamente como órganos secretores denominados glándulas exocrinas multicelulares. Algunas de estas glándulas poseen una estructura sencilla, ejemplo la mucosa gástrica y el útero, sí, como esta. Bueno, desafortunadamente ahí no alcanzó a salir, ahorita vemos la foto de una glándula tubular, que es a la que está haciendo referencia acá. El útero también tiene esa glándula tubular, mientras que en otras presentan una estructura compleja integrada por varios tipos de unidades secretoras con elementos ramificados. Ejemplo, la glándula submandibular. Bueno, esta sería una glándula multicelular, la misma fotografía que vieron anteriormente. Observa, este sería el adenómero, ¿cierto? Que es la porción secretora, y observe que tiene más de una célula glandular. Lo mismo pasa acá, lo mismo pasa acá. ¿Por qué tiene diferentes formas? Porque esta es una glándula multicelular y
además, esta posee varias estructuras. Ahorita vamos a ver también en la clasificación de esta. Y acá tenemos el conducto. Entonces, las multicelulares tienen su estructura compuesta por varias células glandulares. La clasificación de glándula multicelular se fundamenta en la morfología y la organización de las unidades secretorias y sus conductos, lo cual pueden ser, ojo, esta clasificación es de las multicelulares que hacen parte de las exocrinas, ¿cierto? Por el número de células. Entonces, tenemos glándulas sencillas carentes de conductos ramificados, quiere decir que solamente van a tener un conducto. Y las compuestas dotadas de conductos ramificados. Quiere decir que cuando una glándula se le llama compuesta, va a poseer, todas las glándulas terminan en un solo conducto, ¿sí? Pero ese conducto se ramifica hacia diferentes direcciones y va a estar en contacto con adenómeros que a su vez también estarían ramificados, ¿cierto? Porque habría más de un adenómero. Las glándulas exocrinas multicelulares se clasifican a su vez por la morfología del conducto excretor, porción que excreta el conducto, o sea, si el conducto es sencillo, o sea, un conducto o compuesto, si tiene más de una ramificación, y del adenómero, porción que sintetiza y secreta el producto. El adenómero se puede clasificar de acuerdo con su número y su forma. ¿Qué quiere decir? Que además de que el conducto se clasifica en sencillo y compuesto, el adenómero también está clasificado. Entonces, por su número es no ramificado si está formado por un único adenómero o ramificado si posee dos o más que descargan su producto en el conducto excretor. Bueno, generalmente esto de la ramificado y no ramificado se utiliza poco. Ya vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos que la glándula es simple. Ojo, el primer nombre no lo vamos a utilizar por ahora, porque tenemos que ver la última clasificación que es por la forma de la adenómero. Y a eso es lo que hace referencia acá. Entonces, tenemos acá que dice que la glándula es simple. Mire que no dijo que era sencilla ni que era no ramificado, solamente dijo que es simple. Al decir simple, quiere decir que la glándula solo posee un conducto y una sola porción secretora que sería un adenómero. Mira, acá se dice ramificada. La siguiente dice simple ramificada. Quiere decir que solamente tiene un conducto y el adenómero, que es la porción secretora, está ramificado y terminan en contacto con el conducto. Entonces, por eso acá sí se utiliza ramificado. Simple, un solo conducto, y ramificado porque el adenómero está ramificado. Bueno, la siguiente dice simple, un solo conducto, un solo adenómero, pero observe que acá dice enrollada. Quiere decir que el adenómero se enrolla en sí mismo. Un ejemplo de esto que lo vamos a ver cuando veamos el reproductor femenino son las glándulas del útero. Tienen este tipo de forma, que son enrolladas, algunas de ellas. O pueden ser rectas también. Acá tenemos otra simple, lo mismo que la anterior, y una simple ramificada, lo mismo que la que vimos anteriormente. Sino acá lo están clasificando también por la forma que ya lo vamos a ver. Observen que las tres de abajo dicen solamente compuesta, ¿cierto? Esa clasificación se basó en el conducto. ¿Por qué? Porque, mire, el conducto termina en uno solo, pero, mire, se va a estar ramificando. Y al estar ramificando, se sobreentiende que está en contacto con varios adenómeros. Entonces, va a estar en contacto con adenómero ramificado y sería, pues, como una redundancia decir compuesta ramificada. Entonces, solamente la llaman compuesta. Mira, entonces, cuando hablen de una glándula compuesta, quiere decir que tanto su conducto como sus adenómeros están ramificados. Mira, lo mismo acá, lo mismo acá. Puede que algún autor diga compuesta ramificada o que es una glándula ramificada, pero generalmente solamente lo llaman compuesta. Bueno, espero haya quedado claro lo de los conductos y lo de los adenómeros.
Si tienen alguna pregunta, me la hacen, si no pasamos ahora sí por la forma. Profe, yo, pues es como para confirmar que entendí bien porque me confundí un poquito ahí entre la simple y la compuesta. O sea, para que sea Ajá. compuesta, para que sea simple, perdón, ahí es donde los adenómeros no se están ramificando, ¿verdad? Y en la compuesta sí. Tiene, exacto. No, pero en la compuesta, ojo, en la compuesta tiene que estar ramificado tanto el conducto, mire, en la Ajá. simple, observe que el conducto termina ahí, ¿sí? Es lo morado, es lo que están coloreando en morado, es eso. Ah, ok. Listo, si ve que en la compuesta, mire, se ramificó para acá, aunque termina en uno solo, se ramificó para acá, se ramificó para acá y se ramificó para acá. Y Listo, a su profe. vez, pues el adenómero también está ramificado. Listo. Profe, gracias. Listo. Bueno, por último, según la forma del adenómero, entonces puede ser tubular, acinar, alveolar y sacular. Entonces, sería la porción secretora, que ya no sería el conducto, ya lo vimos, ¿cierto? Entonces, acá tenemos la forma sacular, que es la glándula sebácea. Esto es una glándula sebácea. Cuando veamos sistema tegumentario, ya la saben reconocer. La glándula sebácea, mire, tiene una envoltura. Esta es la envoltura. Si ve que estas células están más pequeñitas y están en la periferia. ¿Listo? Se le llama sacular porque la forma parece un saco o una bolsa, ¿cierto? Que contiene las estructuras o las células glandulares. Las células glandulares de estas contienen lípidos, sebo. Por eso no se colorea. Ojo, no es mucosa, porque seguro me van a hacer esa pregunta. Se ve blanca, pero no es mucosa. ¿Listo? No se colorea porque recuerden que los lípidos necesitan una coloración especial para ser marcados, como Sudán 3, que fue el que ustedes conocen de general. Están también en Sudán negro, Sudán 4. Bueno, hay otro tipo de coloraciones para colorear lípidos o para marcar lípidos. Pero en este caso, como utilizamos hematocilina y eosina, solamente se colorea el núcleo y el citoplasma no se colorea y se colorea la membrana. ¿Listo? Como un adipocito, en pocas palabras, pero estos poseen núcleo central. Es más, usted va a encontrar en los textos que las células glandulares de la glándula sebácea recuerdan a adipocitos multicelulares. ¿Por qué? Porque si viéramos de cerca esto, tiene múltiples goticas de grasa cada una de estas células glandulares. Bueno, cuando veamos sistema tegumentario, ahí vamos a ver más fotos más cercanas y van a ver estas estructuras de esa forma. Por ahora nos interesa la forma. Entonces, forma sacular en forma de saco. Ejemplo, pues ahí está la glándula sebácea. Tenemos la glándula acinar. El nombre viene de hacinamiento. Mire, los núcleos de esta glándula siempre van a la periferia, mire, a los lados. Y esta es la que tiene clasificación mucosa, serosa y mixta. Por eso, todas estas que vimos anteriormente, estas acinar, estas acinar, estas acinar y estas acinar. Mire que todas tienen la misma forma. Núcleos periférico y el gránulo secretorio hacia adentro. Esto es un acino. En este caso, acinar serosa. Ahí se combinan los nombres. Esta sería una glándula exocrina, esta es ramificada porque sus enómeros, o compuesta, perdón, porque sus enómeros y conductos están hacia todos lados, tiene varios conductos y terminan en uno solo. Entonces sería una glándula compuesta. Ojo, acá no se puede ver bien la unión de lo que es el conducto con las glándulas. Yo el día de práctica le tengo una fotografía donde se ve el conducto ramificado, cómo termina en uno solo y cómo se ramifica a los lados para que vean una glándula compuesta. ¿Listo? No se preocupe que acá está el corte transversal y no se ve. Entonces, en este caso es acinar, ¿cierto? Serosa. Ahí se puede identificar. Esta, en este caso, es acinar, mira, núcleos periféricos, mucoso. Acinar viene de hacinamiento, ¿no? Y ahí viene el nombre, que están agrupadas o concentradas en un solo punto, que en este caso sería la parte central. Esta sería una acinar mixta, mire, núcleos periféricos, y ve, todas las estructuras, en todos los granos o vesículas secretorias hacia adentro. Y acinar serosa, mixta porque tiene los dos. Bueno, espero haya quedado claro estas dos formas.
vamos a las siguientes dos. Glándula tubular. Esta sí es muy fácil. La glándula tubular, mira, ahí están viendo colon. Esta es una coloración diferente, esta no es hematocilina eosina. Observe que acá tiene el tejido conectivo, un color azul. No sé si es azul de toluina. No decía la descripción de esta placa, qué colorante utilizaron. Pero lo que ven en azul es el tejido conectivo. Lo que ven en rojo son los núcleos, como pueden apreciar. Lo blanco son células caliciformes. Bueno, mire, por ejemplo, acá el núcleo del epitelio se ve rojo. Observe el citoplasma, se ve rojizo, pero bastante pálido. Y acá el tejido conectivo se ve de color azul. El músculo se ve como un color grisáceo o azul pálido con su núcleo rojo. Entonces, esta es la glándula tubular. Parece un tubito de ensayo. Esta sería una tubular simple, quiere decir que es solamente un adenómero y un solo conducto. ¿Cuál sería el conducto acá? Sería acá, esta parte, la salida. Esa sería una tubular simple. Y existen las tubulares ramificadas. Entonces, en vez de verse como un solo tubito, se vería ramificaciones de ese tubito hacia varios lados. Ojo, hay autores que combinan estas dos, por eso las coloqué acá. Esta sería la alveolar. La alveolar tiene la característica de que tiene un hueco acá bastante grande en el centro, ¿cierto? Y las células glandulares están acá a la periferia. Ojo, algunos autores llaman esto túbulo alveolar, ¿cierto? Entonces no se le haga raro que lo encuentres de esa forma. Bueno, ¿en qué órgano podemos encontrar, por ejemplo, la alveolar? Glándulas mamarias, o, por ejemplo, esta fotografía que pertenece a la próstata. Sería un ejemplo de estas glándulas de tipo alveolar. Bueno, esas serían todas las exocrinas. Y tenemos las endocrinas. Las endocrinas fácil, porque solamente hay una clasificación y ya. Entonces ahí tenemos las glándulas endocrinas, las glándulas suprarrenales o adrenales, que lo mismo, la glándula tiroides, la hipófisis, la glándula paratiroides, la glándula pineal. Eso pertenece al sistema endocrino, pero ojo, hay células endocrinas en otros sistemas, por ejemplo, están acá colocando que ovarios, testículos, placenta, eso no pertenece al sistema endocrino. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de los tejidos de esto vamos a encontrar células endocrinas. Bueno, entonces todas ellas están exentas de conductos. La glándula endocrina, ya saben, no tiene conducto, por lo que se secretan sus productos, que siempre son hormonas, al torrente circulatorio o a los vasos linfáticos. Algunas de estas glándulas, como los islotes de Langerhans, lo que les está diciendo, igual que los ovarios, igual que la placenta, ¿cierto? Y las células intersticiales de Leydig, por ejemplo, los testículos, se componen de grupos de células incluidas en el estroma, o sea, en el tejido conectivo de los órganos que la contienen. O sea, quiere decir que estos órganos no es que sean endocrinos en su totalidad, sino contienen algunas células dentro de su mismo órgano que producen hormonas. Ahí está por células intersticiales de Leydig. En los ovarios, por ejemplo, se forma un folículo, que es el cuerpo lúteo, que produce hormonas. Si estamos hablando, por ejemplo, del páncreas, están los islotes de Langerhans, que también produce hormonas. Bueno, y si estamos hablando, por ejemplo, del sistema digestivo, lo que son estómago, intestino delgado, intestino grueso, ahí está unas células que llaman las células gastroenteroendocrinos, que son varias de diferente tipo, que producen hormonas. Bueno, las hormonas secretadas por las glándulas endocrinas pueden ser proteínas, péptidos, esteroides, aminoácidos modificados y glucoproteínas. Aunque todas sean hormonas, miren que no son todas del mismo tipo, son diferentes, porque cada una produce un efecto específico. Imagínense si todas hicieran lo mismo, ¿no? Entonces, cada una produce un efecto específico en el cuerpo. Las células secretoras endocrinas se organizan entonces en cordones y folículas. Quiere decir que esta es la única clasificación que vamos a ver en esta glándula. O es de tipo cordonal o es de tipo folicular. No hay más. Bueno, la glándula folicular ya la conocemos. Por ejemplo, acá tenemos la glándula tiroides, ¿cierto? La utilizamos para identificar el epitelio púbico simple
ya sabemos que esto es un folículo. Entonces, las glándulas endocrinas con organización folicular, las células foliculares o células secretoras, que es el mismo epitelio cúbico simple, se disponen alrededor de una depresión o cavidad, o sea, el hueco que están o formaron acá y contienen. Entonces, no almacenan los productos que sintetizan, por lo que la liberan a dicha cavidad en la que almacenan. Al recibir una señal adecuada, las células foliculares reabsorben las hormonas de la cavidad y las secretan a capilares sanguíneos presentes en el tejido conectivo asociado a esta glándula tiroides. Ojo, acá el autor solo habla del tejido sanguíneo, pero también a través de los vasos linfáticos secreta. Bueno, ahí está. Entonces, de esta no hay que hablar mucho porque ya la hemos visto. Este es el epitelio cúbico, que a su vez es glándula endocrina. Esta es la hormona que almacena. Esta es la cavidad. Por eso se ve luz ahí. Cada epitelio forma un folículo. Y los folículos son estas estructuras redondeadas. Quiere decir, cuando veamos folículos en los ovarios, en el sistema reproductor femenino, vamos a encontrar esas estructuras redondeadas. Claro que van a ser totalmente diferentes, no se parecen en nada a estas de la glándula tiroides. Y tenemos el tipo cordonal. El cordonal es fácil. El cordonal en las glándulas endocrinas son células sueltas y se le llaman así porque forman como hileras, ¿sí ve? Como líneas con el tipo cordón, como cordones. Sí, mire, forman como hileras y a eso es lo que hace referencia el tipo cordonal. Y como es una glándula endocrina, pues obviamente tiene vaso sanguíneo. En este caso, este vaso sanguíneo está un poco cerrado, ¿sí? Ahí, pero medio alcanza a ver, mira, ahí se ven los eritrocitos y medio está abierto acá. Esto es una vena, por eso se ve así como comprimida. Entonces, ese sería el tipo cordonal. Ejemplos de esta, tenemos la glándula paratiroides, que es esta fotografía, tenemos la glándula hipófisis, pero ojo, la glándula hipófisis solamente la par distal o par anterior, porque la hipófisis tiene varias partes. Sí, solamente la par anterior y distal tiene esta forma cordonal. Por ejemplo, la glándula pineal también es de este tipo cordonal, las que me acuerdo ahora. Bueno, espero haya quedado claro. Folículo y cordón. No hay más clasificaciones en esta clase. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo anterior? Si no es así, entonces prosigamos. Tejidos conectivos. Bueno, de tejidos conectivos, para quedar a la par con los otros grupos, vamos a ver solamente los tejidos conectivos embrionarios y los tejidos conectivos propios. La próxima semana iremos a ver lo que son los tejidos conectivos especializados, o sea, lo que es hueso, cartílago y sangre. Y como nos va a sobrar tiempo, podemos meter de pronto ya sea músculos, que es bastante corto, o nervios. ¿Sí? Bueno, los tejidos conectivos, entonces, como el nombre lo dice, son los que van a ayudar a unir. Entonces, el tejido conectivo consta de células muy separadas con abundante matriz extracelular formadas por fuertes fibras embebidas en una sustancia fundamental amorfa con aspecto de gel. Acá nos está dando la excreción general y nos está dando la composición de los tejidos conectivos. Nos está diciendo que es una abundante matriz extracelular, o sea, que tiene células y por fuera de las células tiene otros componentes. Entonces, que están formadas por sustancia fundamental, por fibras y además que contiene células. Esos serían los tres componentes de los tejidos conectivos. Células, la matriz extracelular que está compuesta por fibras y sustancia fundamental. O sea, la matriz extracelular tiene estos dos componentes, fibras y sustancia fundamental, y también consta de células.
Ahí están los 3 componentes. ¿Listo? Y se localizan en todo el cuerpo sirviendo de soporte, como el hueso o los cartílagos, y de unión. Y de amortiguación también, aunque ahí no hagan referencia. Además, en él discurren vasos sanguíneos y tampoco hacen referencia, pero nervios. O sea, eso de los tabiques, trabéculas, cápsulas, además de proteger, subdividir, también a través de ellos van a ir todos estos vasos sanguíneos y nervios para irrigar todo el cuerpo. Bueno, entonces vamos a hablar de los componentes de la sustancia extracelular. Tenemos la sustancia fundamental, primero que todo. Esta ocupa todo el espacio situado entre las células y las fibras del tejido conectivo, que serían los otros 2 componentes. Es una material amorfo, quiere decir que no tiene ninguna forma definida. Incoloro, no toma coloración, bastante transparente e hidratado. Compuesto por glucosaminoglicanos, proteoglucanos y glucoproteínas de adherencia. Entonces vamos a hablar de estos 3 componentes. Glucosaminoglucanos son los principales polisacáridos de la sustancia fundamental. Estas son macromoléculas que son polímeros largos no ramificados de disacáridos repetidos. Esa sería su composición. Entre ellos están divididos en los que son sulfatados, como el queranato sulfato, la heparina, la condroitina, el sulfato y el dermanato sulfato y el heparano sulfato. Y tenemos los no sulfatados, como son el ácido hialurónico, que por ahí lo venden mucho, lo he escuchado en comerciales, ¿cierto? El famoso ácido hialurónico. Bueno, tenemos los proteoglucanos. Los proteoglucanos, estos forman macromoléculas de agrecano, establecen enlaces covalentes con moléculas de ácido hialurónico y lo que hace posible el estado gel de la matriz extracelular. Quiere decir que estos 2, con el ácido hialurónico, hace que tengamos esta característica del que el tejido conectivo sea blando y gelatinoso. Ustedes se tocan, por ejemplo, la piel, la dermis es precisamente tejido conectivo, ¿cierto? Y también la hipodermis. Bueno, y eso, si usted se toca, mire que este se hunde y vuelve a su estado. Es un poco gelatinoso. Bueno, y cuenta con centros proteicos, estos proteoglucanos, a los cuales se enlazan de manera convalente varios glucosaminoglicanos, además de ayudar a unir los otros componentes. Y tenemos las glucoproteínas de adherencia. Ahí solamente dice glucoproteínas, pero son de adherencia. Quiere decir que esta es la que ayuda a enlazar el resto de componentes. Son moléculas grandes que se encargan de asegurar los diversos componentes de la matriz extracelular entre sí y a integrinas y distroglicanos de la membrana celular. Algunas son de adhesión, como la fibronectina, pues esta es especializada a unir las fibras que se distribuyen en la matriz extracelular. La laminina, esta también es especializada, esta es la que ayuda a unir a lo que es la lámina basal, ¿cierto? La que tienen los epitelios. Otras proteínas como la condroitina, esta es la que ayuda a unir los componentes del cartílago, y la osteodentina, como su nombre lo dice, esta es la que ayuda a unir los componentes del hueso. Porque recuerden que el cartílago y el hueso también es tejido conectivo, pero especializado. Bueno, seguimos con el segundo componente. Ya vimos sustancia fundamental. Segundo componente serían las fibras extracelulares. Entonces, las fibras del tejido conectivo se dividen en 3. Fibras de colágeno, fibras reticulares y fibras elásticas. Aunque las reticulares es un tipo de colágeno. ¿Sí? Bueno, entonces las fibras de colágeno constituyen el principal componente fibroso de los tejidos conectivos, subdivididas en 25 tipos diferentes según la secuencia aminoácidas de las 3 cadenas alfa. Ojo, no vamos a ver las 25. Bueno, en la diapositiva está ahí, creo que las 5 primeras. Les tengo que enviar un resumen donde nombro solamente como 8. Y en qué órganos o tejidos o hace parte de qué componente.
Bueno, la mayoría de estas fibras de colágeno poseen gran fuerza de tensión. Los aminoácidos más frecuentes en el colágeno son la glicina, la prolina, la hidroxiprolina y la hidroxilisina. Tenemos las fibras reticulares. Las fibras reticulares, como ya lo dije, es un tipo de colágeno. Es colágeno tipo 3 y se considera antiguamente en una categoría aparte por su falta de capacidad para formar enlaces. En cambio, esta proteína forma redes finas para proporcionar sostén a las vísceras. Entonces, los vamos a encontrar en muchos órganos, siendo también de unión. Entonces, lo vamos a encontrar en las vísceras, los vasos sanguíneos y la piel. Genera los fibrolastos, quiere decir que son productoras de fibrolastos, aunque en ocasiones especiales pueden producir células reticulares y células de Schwann. O sea, puede generar las mismas células reticulares de este mismo tejido conectivo y células de Schwann que son producedoras de melanina del sistema nervioso, la que envuelve los axones mielínicos. Es difícil identificarlas con el microscopio óptico. ¿Qué quiere decir? Que con una coloración normal, hematocilina oxina, no vamos a ver estas fibras reticulares. Entonces, necesitamos una coloración especial para resaltarla, por ejemplo, la coloración de Paz o la coloración argéntica. Paz es una abreviatura, es ácido periódico Schiff. ¿Listo? Eso quiere decir que estas coloraciones le van a dar una coloración diferente para resaltar estas fibras y las podamos ver al microscopio. Tenemos las fibras elásticas. Estas están formadas por elastina y microfibrillas. La proteína morfoelastina, compuesta principalmente por glicina y prolina, les confiere elasticidad. Por ejemplo, las fibras elásticas pueden estirarse hasta 150% de su longitud, mientras que su estabilidad depende de las microfibrillas. De igual modo, en la elastina abunda la lisina, que es un aminoácido implicado en la formación del ácido de desmosina, caracterizado por su elasticidad y deformidad. ¿Qué quiere decir? Estas fibras se pueden estirar y volver a su estado sin deformarse. Y esto le confiere al órgano en el que se encuentre pues gran estabilidad y gran elasticidad. ¿En qué órganos podemos encontrarlo? Un ejemplo típico, por ejemplo, en las arterias elásticas. Ojo, porque hay arterias musculares. Las arterias elásticas tienen esa capacidad de expandirse sin sufrir daño y aguantar la presión sanguínea sin explotar. Bueno, acá tenemos lo que es algunos tipos de colágeno y en qué se localiza. Entonces tenemos colágeno tipo 1, colágeno tipo 1 que lo encontramos en la dermis, cartílago fibroso o fibrocartílago, que es lo mismo, hueso, tendón y dentina. Y están sintetizados por diferentes células. Pues la mayoría por los fibroblastos, en el hueso por los osteoblastos y en el cartílago por los condroblastos. Ojo, cuando terminen en blastos, mire que todas terminan en blastos, son células que sintetizan componentes de tejido conectivo. ¿Sí? Bueno, entonces, función, resistencia al estiramiento. Tenemos el colágeno tipo 2, lo encontramos en los otros dos cartílagos, que son cartílago hialino y cartílago elástico, y obviamente está sintetizado por los condroblastos. Función, resistencia a la presión. Colágeno tipo 3, pues ahí estarían lo que son las fibras reticulares, pero también encontramos músculo liso, endonebrio, arterias, útero, hígado, vaso, riñón y pulmón. Y en todas estas vamos a encontrar estas fibras reticulares, pero también, ojo, están sintetizadas por otras células. Por ejemplo, en el músculo liso, por la misma célula muscular lisa, en la mayoría de estos órganos por los fibroblastos, en las fibras reticulares por las mismas células reticulares, por ejemplo, acá en el endoneurio por las células de Schwann y, por ejemplo, en el hígado por los hepatocitos. Función, sostén estructural de los órganos expandibles. Tenemos el colágeno tipo 4. Este lo encontramos en la membrana basal, en los epitelios, ahí la misma lámina basal, y por eso es sintetizado por las mismas células epiteliales o
en los vasos sanguíneos, en los capilares, por las células endoteliales. Función, sostén y filtración. Estas células endoteliales, antes de pasar, son las mismas células perivasculares. Si encuentran otro nombre diferente. Sí, de estas mismas células endoteliales son las mismas perivasculares. Bueno, células del tejido conectivo, que sería el tercer componente. Entonces, estas se agrupan en dos categorías. La primera, células fijas, que van a permanecer en el órgano donde estén. Entonces, tenemos los fibroblastos, las células adiposas o adipocitos, los pericitos, que son las mismas perivasculares, que son las mismas endoteliales, células cebadas y macrófagos. Algunos autores consideran algunos macrófagos, ¿por qué? Como células de Kupffer del hígado como células fijas. ¿Por qué acá está haciendo esta referencia? Porque los macrófagos son monocitos y los monocitos pertenecen al sistema circulatorio y al pertenecer al sistema circulatorio son células móviles porque es parte de la sangre periférica, ¿cierto? Que está moviendo por todo el cuerpo. Pero algunas células se convierten en macrófago, algunos monocitos se convierten en macrófago al entrar al tejido conectivo y pueden permanecer ahí. Por eso acá hacen referencia a esto, que algunos autores consideran estos macrófagos como células fijas y están dando el ejemplo de las células de Kupffer, que son macrófagos del hígado. Tenemos los fibroblastos. Son los tipos de células dominantes en el tejido conectivo y son los responsables de la producción y mantenimiento de sus componentes fibrosos y amorfos. Y su forma varía dependiendo de su localización. Quiere decir que vamos a ver diferentes formas en estos fibroblastos, unos más cortos, unos más grandes, unos más alargados. Eso depende en qué tejido conectivo se encuentra, ¿sí? Entonces se adaptan dependiendo a la función del tejido conectivo en que se localiza. Tenemos los adipocitos. Los adipocitos, entonces, que están adaptados de forma especial para acumular lípidos, de forma que no son solo células de depósito de energía, sino también tienen una función de almohadillado y amortiguación. Aunque también es considerado los adipocitos en asociación como un tejido conectivo, que sería el tejido conectivo adiposo. Los pericitos o células perivasculares o células endoteliales. Son células que se diferencian a partir de células mesenquimatosas. Como su nombre lo indica, se encuentran rodeando los capilares y vénulas pequeñas para darles sostén. Tienen una forma alargada con prolongaciones largas y delgadas. Conservan la capacidad de diferenciarse en otras células como fibroblastos o como músculo liso bajo ciertas condiciones. O quiere decir que pueden convertirse en otro tipo de célula para cumplir otra función, depende si el cuerpo lo necesita. Tenemos las células móviles. Entonces, las células móviles, ahí tenemos células plasmáticas, los linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y macrófagos nuevamente. Entonces, estas son células móviles porque están a través del sistema circulatorio recorriendo el cuerpo. Las células móviles son migrantes y se originan principalmente en la médula ósea y circulan todo el torrente sanguíneo. Bueno, ahora sí vamos a ver la clasificación de los tejidos conectivos. Vamos a empezar con los embrionarios. Los tejidos conectivos están divididos en tres grupos grandes, que son los embrionarios, los propios y los especializados. Hoy vamos a ver embrionarios y propios. Bueno, los embrionarios son solamente estos dos, que son el tejido conectivo embrionario mesenquimatoso y el tejido conectivo embrionario mucoso. El mesenquimatoso solo lo vamos a hallar en los embriones, nada más. En los embriones, en las capas embrionarias, que sería ectodermo, mesodermo y ecto, meso y endodermo. Esas serían las tres capas embrionarias. De ella va a formar, pues, cada uno de los tejidos y órganos del cuerpo y a su vez los sistemas, dependiendo en qué capa embrionaria se localiza el mismo mesenquima. Bueno, este es el tejido conectivo embrionario mesenquimatoso. Hablar específicamente de él, es una sustancia fundamental amorfa, sin forma definida, parecida a un gel, que contiene fibras reticulares dispersas. Quiere decir que al tener fibras reticulares, en sí lo que vamos a ver es más células que fibras.
¿Por qué? Porque ya les dije, necesitamos una coloración especial para ver este tejido conectivo embrionario mesenquimatoso. Ojo, hoy no vamos a ver una fibra mesenquimatosas con coloración especial, lo vamos a ver cuando hagamos la práctica. Por ahí tengo una fotografía. Hoy vamos a verlas con hematocilina ósea. Entonces vamos a ver cómo se vería el microscopio. Esta es una de mis fotos de las placas que yo tengo. Ahí se observan las células mesenquimatosas. Observe esto que se ven acá alargados, no son fibras, sino es el citoplasma alargado de las células mesenquimatosas. Tiene un citoplasma bastante alargado, como pueden apreciar. Algunas se le ve, otras no se le ve. Mira, acá se le ve. ¿Se ve? Algunas no se le ve, acá sí se le ve. Algunos parecen como un espermatozoide, ¿cierto? Unos se ven como achatados, pero generalmente se ven así bastante redondeados. Miren, con el citoplasma alargado hacia los dos lados. Algunos autores le dicen que tienen forma de raqueta. Bueno, eso es porque si lo vemos más de cerca, presentan unos gránulos acá dentro de su estructura celular. ¿Listo? Pero esto que debería estar lleno de fibras medio, se alcanzan a percibir algunas, pero en general no se ven. ¿Listo? Esto es una mancha. Esto no hace parte ahí de la muestra. Vamos a ver otra foto. Esta es tomada de un libro. Miren, lo mismo, no se ven así fibras. Estos eritrocitos o glóbulos rojos, perdonen la calidad, cuando las tiré se pixeló un poco, pero mira, ahí se ven las células mesenquimatosas. Esa tiene una coloración diferente, se ve más violeta que rosa. La otra se veía más rosa que violeta. Profe, una Eso sí, pregunta. dime. Lo que está como con mayor color, así como con mayor tonalidad, viene siendo los núcleos. Esto sí, Sí, esa y sería la pues, o parte sea, central. Ella ajá. presenta unos gránulos y lo que se ve como alargadito sería el citoplasma. Sí. O sea que esos núcleos estarían Perdón, muy hacia perdón, la pero periferia. no núcleo como tal. Esto sería como una especie de vacuola o de vesícula. No es un núcleo como tal. Ah, ok, profe. O sea, porque es que el núcleo sería una sola estructura. Es que esto tiene una serie de punticos de gránulos. Y eso es lo que se colorea. Lástima que, a ver si en esta, sí alcanzan a ver como unos punticos de diferentes Sí, tamaños. profe, en esta sí se ve Ah, más. bueno, entonces por eso coloqué 3 fotografías diferentes porque todas se ven diferentes. ¿Sí se da cuenta? Sí, señor. Es la misma muestra, pero se ven diferentes. Mire, por acá ya se están formando órganos, por acá. Este es perdón que la haya tomado de un libro diferente, pero esta no es humana. ¿Cómo lo sé? Mire, esto es un eritrocito, esta sería humana. Observe que esto no tiene núcleo. Observe este eritrocito, es un poquito más alargado y ¿qué tiene ahí? Núcleo. Núcleo y núcleo. Núcleo, núcleo, todos los eritrocitos. Quiere decir que esta fotografía no es de una muestra humana, sino sería de una muestra animal. Que yo conozca, los reptiles tienen núcleo, las aves tienen núcleo en sus eritrocitos. Los mamíferos no. Los mamíferos no. Entonces podría ser de alguna de esas especies. ¿Listo? Pero, ¿por qué la coloqué? Porque igual el tejido sigue siendo el mismo. Lo único es que varía es de dónde se tomó. ¿Sí? Miren, entonces ahí está lo que sería las células mesenquimatosas. Son estas, mire, ahí se le alcanza a ver con su colita que es prolongación del citoplasma. Y lo del núcleo, pues es que esto tiene gránulos y se confunde. Entonces alguna de esas estructuras puede ser esta más grandecita, puede ser el núcleo, pero no le puedo asegurar porque presenta múltiples gránulos. Y de ahí que algunos autores le digan con forma de raqueta por presentar esos gránulos en la parte de la vesícula. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Ok. ¿Quedó claro este tejido? Vamos a ver el siguiente. Tejido conectivo embrionario mucoso. Este es un tejido amorfo también, similar a la gelatina, y este se encuentra en el cordón umbilical. Algunos autores lo llaman gelatina de Ward. Así, me imagino que por el descubridor. A nivel morfológico, si han tomado un cordón umbilical, es bastante gelatinoso, ¿cierto?
Y a nivel histológico, cuando se hace el corte o morfológico, este va con dos arterias umbilicales, que son estas dos, y la vena umbilical. Sí. ¿Cómo identificamos las dos? Pues las venas son de paredes más delgadas, aunque se vea más grande el tamaño por la luz, ¿cierto? Pero las paredes, observen que en comparación a las arterias, son más delgadas. ¿Por qué? Porque las arterias son sometidas a más presión, por eso sus paredes son más gruesas. En cambio, las venas no son sometidas a tanta presión, por eso sus paredes son más delgadas, para que lo tengan en cuenta cuando veamos sistema circulatorio. Siempre las arterias tienen las paredes más gruesas. Bueno, esto que la compone a las arterias y a la vena es músculo liso. Entonces, esto no lo vamos a tener en cuenta, sino vamos a ver es el resto de la muestra. Si ustedes estuvieran tomando un microscopio, yo les doy la placa y ustedes tienen que revisar toda la muestra. Entonces, usted no se iría para acá, sino sería para acá. Lo que está por fuera de la arteria y la vena. Si hacemos el acercamiento, se nos vería de esta forma. ¿Qué es la característica de este embrionario mucoso? Son fibras de colágeno delgadas. Miren, van hacia todas las direcciones, forman una especie de red o una especie de malla. Y tiene fibroblastos bastante grandes y abundantes. Miren, estos son los fibroblastos. Lo que ves oscuro es el núcleo, lo que ves como una línea rosa más intensa es el citoplasma del fibroblasto. ¿Listo? Mire que tienen diferentes formitas, pero generalmente es un poquito alargado, ¿cierto? Ahí están los fibroblastos y fibras de colágeno delgadas hacia todas las direcciones. Ese sería el tejido conectivo embrionario mucoso o gelatina de Ward. Bueno, esas serían entonces las embrionarios. Ahora tenemos los tejidos conectivos propios. ¿Por qué propios? Se les llaman así porque estos los vamos a encontrar en órganos ya desarrollados. O sea, en cualquier sistema del cuerpo vamos a encontrar estos tejidos propios. El primero que tenemos se llama el tejido conectivo laxo. Acá están viendo una fotografía, no sé si es de intestino, bueno, no importa. Ahí tiene epitelio cilíndrico simple, acá se ve cortado mal, acá sí se ve bien la forma. Epitelio cilíndrico y debajo esto es el tejido conectivo laxo. ¿Cómo se identifica? Bueno, ahí vamos a ver las características. Se caracteriza por abundancia de sustancia fundamental y líquido tisular, líquido extracelular. Y aloja las células del tejido conectivo, fibras que son, células fijas como son fibroblastos, células adiposas. Ahí falta nombrar otras. Vamos a encontrar macrófagos también y algunos neutrófilos pueden estar presentes en este tejido conectivo laxo. ¿Por qué? Porque este tejido es de protección. Por eso tiene esos componentes. ¿Dónde lo vamos a localizar? Este está situado en las vías respiratorias, vías digestivas. Ojo, no quiere decir que sean los únicos lados. Lo que pasa es que en esta zona se ve en mayor abundancia, sobre todo en las vías digestivas. Por si hay un rompimiento acá, por eso este tejido contiene macrófagos, neutrófilos y algunas otras células para protección por si hay rompimiento de la parte epitelial. ¿Listo? Bueno, entonces se caracteriza para identificarlo fácilmente, porque usted no va a ponerse a mirar, esto es un fibroblasto, esto es un neutrófilo, esto es un macrófago. No, lo vas a identificar de la siguiente forma, una forma muy fácil. Se van a ver muchos núcleos, porque estos son los núcleos. No alcanzamos a identificar bien el citoplasma porque se combina con el tejido conectivo. Entonces, muchos núcleos de las células y mucha sustancia extracelular, que es lo rosa. Ya sabemos que la sustancia extracelular es fibras y sustancia fundamental, ¿cierto? Entonces, lo rosa, que es la sustancia extracelular y muchos núcleos. Característicos. Dentro de este pueden estar vasos sanguíneos. Mire, ahí están mostrando 4 vasos sanguíneos y pueden haber algunos tejidos adiposos o adipocitos. Claro con este tejido. Vamos a ver otro ejemplo. Este es de intestino delgado. Mira, este sí se identifica que intestino delgado. Ahí está el epitelio cilíndrico, las células caliciformes, que son mucosas unicelulares. Mira, ahí vamos repasando las glándulas, ¿cierto? Unicelulares mucosas porque son blancas, unicelulares porque trabajan cada una por separado, exocrinas porque tienen aquí el pequeño conducto y mucosas. Mira, ahí leí
varias clasificaciones y así son los parciales. Yo puedo presentarle una glándula y que me la clasifiques en base a todo lo que aprendimos hoy. Bueno, acá tenemos el epitelio cilíndrico simple. Listo, acá está mal cortado. Ahí se ve nuevamente bien. Acá otra vez mal cortado. ¿Sí? Y debajo el tejido conectivo laxo. ¿Cómo lo sé? Porque tiene, mire, muchos núcleos y mucha sustancia extracelular. Es la forma para identificarlos. Muchos núcleos y mucha sustancia extracelular. Siguiente tejido conectivo. Se llama tejido conectivo denso y regular. ¿Cuál es su característica? Entonces contiene principalmente fibras de colágeno gruesas. Sí, mire, son gruesas, a diferencia de este, a diferencia de este otro que también tiene fibras de colágeno. Así ve que estas son delgadas y a eso hice referencia. Estas son delgadas y estas son gruesas. Mire, son fibras de colágeno gruesas en diferentes direcciones. Por eso denso es porque tiene abundantes. Irregular es porque están distribuidas hacia todos los lados. Entonces, mire, unas van para acá, otras van para acá, unas vienen de frente, por ejemplo, quedaron transversalmente, estas van horizontal o acostadas, como la quieran ver, y puede contener otros componentes como adipocitos, mire, estos son adipocitos, vasos sanguíneos, este es un vaso sanguíneo, pero dirán, profe, ¿cómo identifica un adipocito de un vaso sanguíneo? El adipocito solamente tiene coloreada la membrana y un solo núcleo periférico. Un vaso sanguíneo, observe que tiene más de una célula endotelial. ¿Listo? Bueno, y este, además de tener fibras gruesas y en diferentes direcciones, también contiene fibroblastos. Estos son los fibroblastos. Veamos otro ejemplo. Otra fotografía más cercana, ojo, por eso es que se ve tan grande, más cercana, y este está más compacto el tejido. Pero vemos las características. Mire, fibra de colágeno en diferentes direcciones. Esta va diagonal, esta va horizontal, esta va también diagonal hacia otro lado. Estas venían de frente, quedaron cortadas transversalmente. Mire, esta parece como una U. Bueno, van hacia diferentes direcciones. Y fibroblastos gruesos. En este caso, porque están en un aumento mayor. ¿Sí? Así se vería en 40X, que sería lo normal. No son tan grandes. Y en uno mayor, pues se ven así, grandototes, por el aumento que se les dio. ¿Sí? Pero el resto de las características son las que vimos para identificarlo. Fibras gruesas y en desorden. Ojo, observe que acá no hay adipocitos, no hay vasos sanguíneos, tomaron una zona donde no se veía. Entonces no esperen que toda la fotografía les salgan con estas otras características. Pero sí sirve este tejido de depósitos de otros componentes. Bueno, entonces, ¿dónde lo vamos a ver? El tejido denso irregular constituye la dermis de la piel. Eso es la zona donde vamos a ver mayor cantidad de tejido conectivo denso irregular. En la dermis, la que está debajo de la epidermis, vamos a encontrar unas cápsulas de órganos como el vaso, testículos, ovarios, riñones, ganglios linfáticos. Bueno, en la cápsula la mayoría de órganos, en los tabiques que vieron ahorita de las glándulas, están compuestos por este tejido conectivo denso irregular. Vamos a ir atrás. Bueno, ya las glándulas pasamos, perdón. Lo que vimos en epitelio, esas están compuestas por este tejido conectivo denso irregular. Lo que son las cápsulas, las vainas de los órganos, va a estar compuesta por este tejido conectivo denso irregular. Se lo vamos a encontrar en casi la mayoría de órganos. Siguiente. Tejido conectivo denso regular colagenoso. El tejido conectivo denso regular colagenoso, denso por la cantidad de fibras, regular es por la disposición de las fibras. Mire, van ordenadas hacia un solo lado, hacia una sola dirección, a diferencia del irregular que van hacia todas las direcciones. Y colagenoso es por su característica. Lo encontramos, por ejemplo, en los tendones. ¿Cuál es la función de los tendones? Resistir fuerza de tensión, de ahí que llamen tendones.
Entonces, mire, son fibras compactas, prácticamente no hay espacios entre ellas. Puede haber algunos pequeños espacios, sí, pero generalmente se ve de esta forma. Las fibras son gruesas, mire el grosor, ¿sí? A diferencia de esta, son más gruesas. Y los fibroblastos se adaptan a la forma. Mire que los fibroblastos, estos núcleos que estamos hablando ahí, son los núcleos de los fibroblastos que están periféricos a la fibra y se adaptan a la forma que ésta posee, ¿sí? No es totalmente recta, mira que tiene como una pequeña ondulación, ¿sí? Pero son bastante compactas y bastante gruesas, para que lo tengan en cuenta. Esto es fotografía de un tendón. Este también es de un animal, ahí se lo está diciendo, tendón de mono, pero tiene unas características para identificar. Profe, o sea que este tiene poca matriz extracelular. ¿Cómo que en poca materia extracelular si todo esto es materia extracelular? Ah, Todo lo rosado. Ojo, extracelular. Si esta es la célula, ¿cuál sería la matriz extracelular? Pues todo el resto. Sí. entonces era sustancia fundamental, qué pena, creo. Sustancia fundamental está unida a las fibras de colágeno. Entonces, esa no se ve, en realidad se ven las fibras. Observe que en todas hablo de fibras porque la sustancia fundamental es incolora y esa es la que ayuda a unir también los mismos componentes. Ah, ok, listo, profe. ¿Sí? Es que la sustancia fundamental es más que todo, aún más de ser incolora, es perdón, tiene más, es una función de ayudar a unir el resto de los componentes para que no se separen. ¿Listo? Y lo que es sustancia extracelular es todo lo que sea fibras y sustancia fundamental que sería todo lo que está por fuera de las células. Bueno, siguiente. Tejido conectivo denso, regular, elástico. Ojo, se parece el nombre mucho a este. Regular colagenoso, pero este es regular elástico. Este lo vamos a localizar en los ligamentos elásticos y en las arterias, por ejemplo, elásticas también lo posee. ¿Cuál es la característica? Denso porque es abundante, regular porque, mire, las fibras van en una sola dirección, pero ojo, las fibras tienen la capacidad de estirarse. Mira el grosor. ¿Cuál sería la fibra elástica? Esta delgada que vemos acá. Si la comparamos con esta, ¿cuál es más gruesa? ¿La colagenosa o la elástica? La colagenosa, ¿no? La colagenosa, ajá. La elástica es menos compacta. ¿Por qué? Porque deja espacios. Estos espacios están llenos de ya sea fibras reticulares, que serían de colágeno tipo 3, ¿sí? Y otros componentes de tejido conectivo que ayudan a unir. Quiere decir que la fibra elástica sería estas que se ven onduladas. Es más, se ven siempre onduladas, porque esto le permite, además de su capacidad de estirarse, pues darle más espacio al órgano en que se encuentre. Si es una arteria, cuando llega la sangre a presión, ¿qué va a hacer la arteria? Pues estirarse. Si esto fuera duro, si no tuviera esa capacidad de expandirse, ¿cierto? Si fuera muy compacto, no podría expandirse y el órgano sufriría daño y causaría que éste se rompiera por la misma presión. Por eso tiene esa forma ondulada con estos espacios que es de fibras reticulares. ¿Listo? Vamos a ver un acercamiento de este tejido conectivo. Míralo, ahí está. ¿Sí ve? Onduladito. Mire, el fibroblasto en este caso se adapta a la forma de las fibras elásticas. Y acá estarían los otros componentes que serían fibras reticulares y otro tipo de tejido conectivo para unir estas fibras y evitar que se separen. Pero las fibras elásticas serían estas onduladas. Están un poquito más rectas que estas, ¿cierto? Están más onduladas. Ahí están mostrando que es de una arteria en este recuadro. Bueno, quedó claro, ¿no? Denso, regular, elástico. Denso, regular, no. Por último, para terminar, y dejamos hasta ahí el día de hoy, el tejido conectivo adiposo.
El tejido conectivo adiposo, entonces, se clasifica en dos tipos. Entonces, tenemos los constituidos por adipocitos uniloculares, perdón. ¿Qué quiere decir? Que su estructura celular solamente tiene una vesícula de almacenamiento, un solo lóculo, y todo esto está lleno de lípidos. Por eso no toma coloración con hematocilina eosina. Solamente se colorea la membrana y el núcleo que es periférico. Bueno, acá se está separando, pero el núcleo es periférico. Ahí se alcanza a ver. Listo. Entonces, se le llama tejido adiposo unilocular o blanco por su característica morfológica, como se ve el aspecto que tiene este tejido adiposo. ¿Dónde lo vamos a encontrar en el cuerpo? Prácticamente en todos lados, casi en todos los sistemas se va a meter este tejido adiposo. Obviamente, si usted tiene una vida sana, hace mucho ejercicio, la cantidad de acumulación de tejido adiposo va a ser baja. Pero si es una persona normal que hace poco ejercicio, pues hay sitios donde más se almacena, como cuál, pues la barbilla, acá en la parte de los brazos, por debajo de las axilas, en la parte de la cintura, ¿cierto? Es donde es más notorio la acumulación de este tejido adiposo. En lo que es la piel, lo vamos a localizar en lo que es la hipodermis. Entonces encontramos la epidermis, que era el epitelio estratificado escamoso queratinizado, la dermis, que era el tejido conectivo denso irregular, vean, ya todo se está asociando, y la hipodermis, que vamos a ver este tejido adiposo. Pero ojo, no solo ahí, ya lo dije, se mete en todos lados. Si una persona, es una persona que sea demasiado sedentaria, lo vamos a encontrar en el sistema circulatorio, taponando lo que son arterias, venas, si lo vamos a encontrar en el sistema digestivo, sobre todo en el colon, puede haber acumulación bastante de este tejido adiposo, en glándulas, bueno, en casi todos lados se puede ver este tejido adiposo unilocular o blanco. Vamos a ver el siguiente. Se llama tejido adiposo multilocular. Este almacena grasa, pero a diferencia de este que lo almacena en una sola estructura, el adiposito contiene múltiples, mira, ahí está un adipocito, tiene múltiples goticas de grasa, por eso se llama multilocular. O a nivel morfológico también se le llama pardo, entonces por tener ese color de canela a pardo rojizo. Entonces lo van a encontrar en los libros así, tejido adiposo multilocular o pardo. ¿Dónde lo vamos a localizar? Solamente en bebés, en lactantes. ¿Sí? Hablando de el cuerpo humano. En el reino animal sí lo vamos a encontrar en mamíferos y especialmente en los que invernan. ¿Por qué? Porque le da mayor cantidad de energía y mayor cantidad de calor. Esa es la característica, por eso se encuentra en los lactantes, en los bebés. Pero a medida que se desarrollan y ya no lo necesiten, lo pierden desafortunadamente. Bueno, acá una última fotografía. Ahí está la comparación de los dos tejidos adiposos. Tejido adiposo unilocular y tejido adiposo multilocular. Mira, ahí tenemos un adipocito, está muy bonito. Si observan, se parece mucho a las células de la glándula sebácea. Mira, ahí está el adipocito, el núcleo es como un poquito más central y múltiples goticas de adipocitos. Por eso es que dicen algunos autores que las glándulas sebáceas recuerdan el tejido adiposo multilocular por la forma de las células y como contienen esas bolitas de lípidos. Bueno, ¿quedó claro? ¿O alguna pregunta hasta ahí? Pero ahora todo claro, profe. Bueno, si quedó todo claro y no hay ninguna pregunta, dejamos hasta ahí y nos vemos la próxima clase. Hacemos repaso de placas. Nosotros tenemos el día martes, ¿no? ¿Me escucha? Sí, pero muy lejos. Dime. Profe, entonces no, ya va. ¿Me escucha? ¿El martes qué? No, espere que te escriba, profe, es que no.
Sí, escriba porque no le entiendo nada. Dani Julio, que no es Dani, sino una niña. Bueno, la próxima semana vamos a quizzes porque ya hemos visto 2 temas. Y de pronto un trabajo para ir sacando notas del 25. A ver, ¿qué me escribió? Multilocular, ¿pero qué? ¿Multilocular qué? Escríbame completo la pregunta. Profe, allí en esa lámina lo que está de morado más claro es el citoplasma y el núcleo es morado oscuro. A ver, vamos a verla. Mire que las bolitas tienden a ser bastante pálidas, ¿cierto? Entonces no toman así como una coloración. Lo que pasa es que cada bolita tiene como su membrana coloreada, entonces tiende a tomar como una coloración, un morado claro, como usted dice. Y los núcleos serían, sí, los morados oscuros, como lo afirmas. Mira, acá en esta se ve bien, ¿se ve? La membrana está coloreada, ahí se alcanzan a ver las bolitas blancas, ¿sí ve que algunas se alcanzan a ver definidas? Y lo morado oscuro sería el núcleo. Profe, qué pena, una pregunta ahí en esa Ok, misma la vuelvo a colocar. Dime. Ahí como tal podemos ver esto, unos grandes y pues al lado se ven unos más chiquiticos. Claro, me imaginé que iba a hacer esa pregunta. Observe que acá hay una acumulación de varios núcleos, ¿sí? Unos más pequeños, unos más grandes. Algunos pertenecen al adipocito, ¿sí? Pero otros pertenecen al tejido conectivo, que es lo que está uniendo. Por eso se ven diferentes tamaños. Ah, ok, profe. Sí, por ejemplo, mire, este adipocito que está bastante grande, tiene 1, 2, como 3, y este sería el núcleo del adipocito. Pero observe que por fuera hay uno más pequeño, que hace parte del tejido conectivo que ayuda a unir los adipocitos. Ojo, porque es que los adipocitos no van a estar, sí, en algunos casos están bastante compactos y no hay tejido conectivo o muy escaso, pero en otros sitios a veces hay espacios y lo que ayuda a unir es el tejido conectivo que contiene fibroblastos. Por eso se ven núcleos de diferentes tamaños y formas. Ah, ok, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno, entonces, como no me dan más preguntas, dejamos hasta ahí y nos vemos el día martes. Hacemos la práctica de estas placas. El día viernes, o sea, de hoy en 8, vemos tejido conectivo especializado y si no nos alcanza el tiempo, vemos otro tejido conectivo. Para la próxima semana sería el 3, ¿cierto? La siguiente sería el día 10. No sé si quieran hacer los parciales una semana antes, o sea, para la semana del 13 al 18, o las dejamos para la semana de parciales, que sería del 20 al 25. Bueno, vayan pensándolo y la próxima clase me dice. ¿Listo? Listo, profe. Hablen entre ustedes y vamos cuadrando. Bueno, que estén muy bien y hasta luego. Que tenga buen día. Que tenga buen fin de Hasta semana. luego.